Estamos al aire. Hola, muy buenas tardes para todas y para todos. Nos encontramos el día de hoy en nuestra sesión última del Aula Abierta Seccional Oriente 2023-1, la tradición como renovación, releyendo lo clásico. El día de hoy vamos a tener la última conferencia, vamos a cerrar con broche de oro con la profesora Paula Mira. La profesora Paula nos trae una contribución muy interesante. Su título es Aristóteles y la comunidad feliz. Pero antes de darle paso a la conferencia, déjenme recordarles que la profesora Paula Cristina Mira Borges es filósofa de acá de la Universidad de Antioquia, tiene estudios de maestría en literatura hispana e italiana y filosofía de la Universidad de Heidelberg en Alemania y es doctora en filosofía por la Universidad de Mannheim en Alemania también. Es profesora asociada de la Universidad de Antioquia, miembro del grupo de investigación ética que se concentra principalmente en la reflexión y educación sobre temas de la crisis civilizatoria. Es también miembro de ILECA, el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, y una de nuestras mejores profesoras aristotélica dedicada al problema de la vida feliz en Aristóteles. De manera que, Paula, es un gusto poderte presentar y poder escuchar tu contribución del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias por la amabilísima presentación. Y bueno, muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta última sesión, como nos dijo la profesora Carolina, de nuestro ciclo. Esperamos que el ciclo haya sido de su interés, que haya motivado sus reflexiones. Nuestras grabaciones quedarán en el canal del Instituto de Filosofía, en el canal de YouTube. Así que, bueno, podrán estar ahí si les interesa volver a alguna de estas reflexiones. Estaremos con ustedes en este momento. Entonces, vamos a empezar con nuestra charla de hoy. Vamos a empezar diciendo un poco lo que no vamos a hacer hoy. Lo que no vamos a hacer hoy es hacer un estudio ortodoxo de la concepción de buena vida y del mejor régimen posible en Aristóteles. Vamos a hacer ese seguimiento. Si de pronto han venido aquí con esta perspectiva, me disculpo, voy a hacer hoy más bien algo más experimental. Espero que me acompañen y me disculpen si el resultado no es el mejor. La idea es hacer una reflexión de algunos puntos esenciales de la concepción, la utopía de la buena vida de Aristóteles, y a partir de esa reflexión poder ganar puntos también de reflexión para poder pensarnos en nuestra problemática actual, para poder pensarnos en nuestra crisis actual. Lo que quisiera hacer es ganar de algunos puntos de la utopía aristotélica del mejor régimen posible, algunos puntos para reflexionar sobre posibles utopías actuales. Entonces, en este caso tendremos 3 puntos en esta charla de hoy. Vamos a empezar, de todos modos, claro que sí, introduciéndonos un poco a Aristóteles y a los apartados pues, en los que me inspiro. Luego hablaremos un poco de las utopías del pasado, de la lectura del pasado, de las utopías. Y luego volveré a Aristóteles para basarme en él y mostrar, como les dije, algunos puntos de encuentro posibles entre nuestro pasado y nuestro presente, y quizás nuestro futuro. Entonces, lo primero es decir que la utopía de Aristóteles sobre el mejor régimen posible está en sus textos, un libro conocido como Política, un compendio de textos sobre los escritos políticos de Aristóteles. Es una utopía muy cortita si se compara con la platónica. Tiene el espacio de los 2 últimos libros editados pues, por Andrónico, los libros 7 y 8. Lo que va a hacer ahí Aristóteles es, ya había centrado su preocupación antes en cuál es la mejor comunidad posible, en todo un estudio de las comunidades, de los regímenes políticos, de la historia de estos y demás. Ahí se va a concentrar
Aristóteles en cuál es el mejor régimen político. Y para eso va a hacer uso de todas sus teorías y va a hacer uso de toda su razón para pensar cuál es el mejor régimen, cuál es la meta, el fin de ese régimen, cómo deben ser sus ciudadanos, dónde debe estar ubicado, cómo debe ser su forma de gobierno, cómo debe ser su sistema de justicia, su sistema de educación. En general, crea todo una pequeña polis, una forma de entender la polis, y en esa forma de entender la polis, entonces, nos dice él mismo, va a pensar cómo sería el mejor estado posible de las cosas si pensamos en lo mejor, la mejor comunidad que queremos, la mejor, la más excelsa, con los mejores individuos, los mejores ciudadanos posibles. Entonces, esa tarea que Aristóteles se pone y que más o menos dura esos 2 capítulos, no le dedico más, no hay más escritos sobre su utopía, pero es una utopía potente, interesante y compleja. Dentro de esa utopía hay que entender entonces, o debemos tener en cuenta entonces, que Aristóteles presenta su perspectiva de pensamiento y de interpretación dentro de la perspectiva de la polis. La polis, como esa forma de organización griega que tenía esas pequeñas comunidades, pongamos el ejemplo de Atenas, por ejemplo. Atenas, la ciudad y sus alrededores constituían un organismo independiente, es decir, tenían su propio gobierno, su propia forma de gobierno, eran organismos autónomos e independientes, y entonces si alguien era ciudadano de una polis, de Atenas, por ejemplo, no lo era de las otras. Entonces, lo que él piensa, la forma como él piensa su utopía, su problemática, está encasillada, digámoslo así, en esa forma de polis, en la idea de lo que se traduce como ciudades-estado, las ciudades autónomas e independientes, que para la época de Aristóteles la mayoría eran ya democracias, aunque había excepciones. Enseguida les voy a mencionar cuál es una de ellas. Pero no quiere decir que siempre hayan sido gobiernos democráticos. Esparta también fue una excepción con su régimen de 2 reyes. Pero ese es el contexto en el que él entiende su utopía, en el que él plantea su utopía. El contexto de la polis. Teniendo eso en cuenta, entonces, siempre hay que pensar un poco, yo siempre invito a pensar a los autores también en su contexto. Y cuando pensamos a los autores en su contexto, Aristóteles nos genera ahí ciertas dificultades. Algunas de las dificultades que nos genera es que podemos decir, porque su historia así lo indica, que Aristóteles vivió, como además vive Atenas, casi siempre en tiempos de crisis. Aristóteles llega a Atenas cuando, años después de que han terminado las guerras del Peloponeso. Esas guerras han significado el inicio de la decadencia ateniense, es decir, Aristóteles no conoce esa Grecia clásica, esa Grecia sobre la que luego llovieron cantos y elogios, lo que se conoce como el siglo de Pericles. Aristóteles lo que conoce ya es otro tipo de Atenas, una Atenas en la que hay ya muchísimos problemas derivados de las guerras, pero que en ese momento, para el momento en el cual Aristóteles habla y escribe en sus tiempos de adultez, tiene problemas muy serios y problemas que van a significar el fin de la polis. Cuando pensamos en política, datar las obras aristotélicas es muy difícil. No siempre es claro que se trata de textos de qué momento del pensamiento aristotélico. Nuestra utopía en cuestión y política es un texto, en todo caso, con un vocabulario y unas ideas muy aristotélicas, muy platónicas, perdón, muy cercanas a Platón. Algunos piensan que por eso es un texto temprano, puede ser como no, pero hay que tener en cuenta que Aristóteles vivió como un macedonio, lo que ellos conocían como un meteco, es decir, un macedonio, un extranjero en Atenas,
no fue ciudadano de Atenas en realidad, y estuvo en Atenas la mayor parte del tiempo en el que los reyes de Macedonia pusieron a temblar e incluso terminaron con lo que se conoce como la polis clásica griega. Estos dos señores, primero el padre Filipo II, que asedió en lo que se conoce como guerras, más que una guerra, porque era una constante conflicto, bastante Atenas y a las demás ciudades, y que en la batalla de Queronea pues triunfó frente a Atenas, y en ese triunfo muchos historiadores reconocen el fin de la polis clásica. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Polis hubo mucho después, sin duda. Incluso nos hablan de diferentes polis durante el medioevo también, pero nuestro problema no es ese. Nuestro problema es que esa forma de constitución de una ciudad-estado autónoma e independiente sí finaliza ahí. Finaliza precisamente con los macedonios, es decir, el pueblo de Aristóteles, extendiéndose en una forma que Aristóteles no consideraba políticamente posible, deseable, buena en ningún sentido, como es la forma del imperio. Al final, entonces, él también se está planteando una utopía, entiendo yo, que termina chocando con la realidad, porque la realidad es que Atenas en concreto, pero muchas de las ciudades-estado griega pierden esa condición de pequeñas comunidades autárquicas y autónomas que hacen posible filosofías como las de Aristóteles. Luego, por supuesto, llega Alejandro, consolida el imperio, extiende el imperio hasta el Indo, y con esa extensión además se aleja todavía más de la concepción de la comunidad pequeña y gobernable que para Aristóteles era la mejor comunidad. Entonces, ya para su tiempo, esto también podría haberse llamado utopía. Aristóteles habla poco, muy poco, nada prácticamente, de todos estos afanes imperiales de su propio pueblo, pero los vivió todos. Le sobrevive un año a Alejandro, y sobreviviéndole un año a Alejandro, entonces ve cómo se constituye otra forma muy distinta de poder y de ejercicio de la política como al que él había pensado. En ese sentido, entonces, tenemos dos componentes para presentar la utopía de Aristóteles. Primero, los textos en los que tenemos su utopía, y segundo, también su carácter utópico, porque su realidad no era la que él estaba pensando y deseando, no lo fue más. Esta forma, como les digo, de ciudad-estado se pierde y queda pues más para la historia que para la realidad. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a una utopía como la aristotélica, no solo por el tiempo en que fue escrita, sino por muchos otros aspectos, tenemos problemas, pienso yo, con cómo leer esas utopías, y cada vez esos problemas son más claros y para muchos más motivo de rechazo. Ahora, muchos de esos problemas tienen que ver con que la política, por ejemplo, de Aristóteles, tanto en otros libros como en los libros de la utopía, tienen afirmaciones inaceptables para su tiempo y para el nuestro. Recuerden que ahí está la famosa defensa que Aristóteles hace de la esclavitud, para poner solo el peor de los ejemplos. Entonces, cuando tenemos utopías, cuando tenemos pensamientos políticos que tienen estos, por ejemplo, estas reflexiones que no solo nos son ajenas, sino que son abiertamente inmorales a nuestros ojos, pero que también hubiéramos podido decir, Aristóteles, como dice Ingemar Düring, Aristóteles, hubieras podido ser mejor crítico de tu tiempo.
tenemos esta encrucijada de qué hacer con el pasado. Cómo leer el pasado, cómo leer este tipo de utopías. Y este tipo de utopías, considero yo, nos pueden decir mucho, pero tenemos que replantear la relación que tenemos con ellas. Algunos están optando por una opción que la profesora Andrea Lozano expresó críticamente muy bien, creo yo, y los invito a volver a esa charla, la segunda de nuestro ciclo, y esa es la idea de eliminar el pasado. Eliminar el pasado, allí donde las cosas que se dicen no obedecen a nuestros estándares y a nuestros principios, entonces no las leamos, las eliminamos, no las tenemos en cuenta. Eso tiene muchos problemas, mencionaré solo dos. El primero es que eliminar el pasado puede querer decir que no reconocemos los errores de este pasado y hacemos algo que podríamos usar la palabra blanquear el pasado. Es decir, no vemos todo lo malo que se hizo, todos esos problemas, las justificaciones de la discriminación, de la explotación de humanos con humanos y demás, lo callamos y callándolo no nos hacemos conscientes de ellos. Entonces, flaco favor le hacemos a principios morales mejores, sin duda, que estos, cuando simplemente callamos el pasado e ignoramos las atrocidades de este. Lo que yo creo que tenemos que hacer es leer el pasado con criterio. Y leer el pasado con criterio, y eso es algo que intentaré hacer de modo un poco desordenado hoy, tiene que ver con dos cosas, con mirar qué de esos textos de la tradición es pasado, es decir, que podemos juzgar críticamente y dejarlo allí donde está, porque nada nos dice hoy en día, nos informa sin duda sobre el pasado, pero no nos dice nada para nuestra vida actual y que puede ser presente, es decir, que podemos llamar para las reflexiones actuales, que nos puede inspirar, que nos puede motivar a otras reflexiones. Yo creo que si tenemos una lectura crítica del pasado, ganamos lo que de todos modos tenemos que tener en cuenta y es toda la tradición de pensamiento que hemos tenido en las distintas culturas para enfrentarnos a los distintos problemas, a las distintas crisis, para comprendernos y comprender el mundo, pero a la vez ganamos el espíritu crítico de qué significa el cambio de los tiempos y si hay, y ojalá lo hubiese, por ejemplo, como lo pensaba Stuart Mill, una suerte de progreso moral, o al menos si podemos, mirando hacia el pasado, desear y plantearnos un progreso moral, viendo precisamente cómo las cosas en el pasado simplemente no funcionaron de una manera que podamos decir moralmente deseable. En ese sentido, entonces, también se nos presenta la pregunta, a través del texto de Aristóteles, que es pasado y es utopía, de cómo leer una utopía. ¿Qué es una utopía? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se lee? Y yo diré muy cortamente que primero Aristóteles nos da unas pinceladas y en esas pinceladas nos dice, estamos hablando de discusiones teóricas y no de las discusiones dadas a través de los sentidos, así lo expresa él. Es decir, no es algo que nos llegue por la experiencia, por la percepción, por la observación. Es un ejercicio del entendimiento, es un ejercicio de la razón, es una forma de ponernos a pensar en otro mundo, incluso cuando ese otro mundo o no sabemos que es posible o nos parece totalmente contrario a lo posible. Es decir, es Aristóteles escribiendo del mejor estado Profe, La perdimos un momento, creo que debe ser por la lluvia.
Sí, esperemos a que vuelva a ingresar. Yo creo que Un ya... segundito, sí, yo creo que es por el mal tiempo, pero no debe ser una cuestión muy larga. Les pedimos a todos un momentico de espera, que ya debe estarse conectando de nuevo la profesora. Ya estamos con ella. Profe, tu micrófono está apagado. Disculpen, me cae un aguacero terrible por aquí. No puedo garantizar que la luz funcione mucho tiempo. ¿Ya están volviendo a ver mi pantalla? Sí, Sí, señora. perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Gracias. Entonces, tenemos, como les venía diciendo, el ejercicio de un Aristóteles pensando en la mejor polis posible, mientras Filipo quiere imponer su imperio, incluso cuando las condiciones son imposibles. Así entonces, lo que las utopías nos ofrecen, pienso yo, son ideales de comunidad, formas de pensar y de preguntarse por el mejor ser de las cosas. Las utopías son aspiraciones, son aventuras teóricas, son esperanzas de cambio también. Y así entonces es necesario, es urgente, es importante que siempre, pero sobre todo en momentos de crisis, tengamos la audacia de pensar en mundos mejores más allá de las limitaciones prácticas que tenemos, más allá de las limitaciones prácticas que nos dicen que simplemente no es posible. Por eso para mí, como yo lo entiendo, las utopías son una inspiración para pensar en tiempos de crisis y se hacen especialmente importantes en tiempos de crisis. Aquí me sigue diciendo que tenemos problemas con el internet. De nuevo, me disculpo, espero que no tengamos que abandonar de nuevo. ¿Todavía me siguen escuchando bien? Sí, profe. Sí, Pau. Sí, muy bien. Bueno, qué pena interrumpir para preguntar. Es que aquí me dice, su internet no está funcionando. ¿Por qué me parece, para relacionar este pasado con el presente, importantes, necesarias las utopías hoy en día? Como yo entiendo, lo que nos está pasando en este momento es una renuncia, estamos renunciando a las utopías humanas. Hemos estado renunciando ya hace mucho tiempo a plantearnos utopías donde nos preguntemos cuáles son los mejores seres humanos, que sin duda hay un ideal de ser humano, y cuáles son las mejores sociedades. Y de esas mejores sociedades, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo son? ¿Cómo las imaginamos? ¿Cómo las queremos? Yo pienso que estamos en medio de una crisis de la razón que se une a todas estas demás crisis que vivimos. Y en esa crisis de la razón, y puede que sin duda me equivoco, pero entiendo que cada vez renunciamos más a preguntas básicas que guiaron la filosofía y que hoy en día quizás no nos parezcan tan relevantes. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Cuál es la mejor forma de vida posible? Hay que tener siempre en cuenta la realidad, pero las realidades no se cambian por sí solas, también se cambian cuando tenemos expectativas de algo mejor. Y a veces estamos renunciando a pensar siquiera en qué puede ser mejor. Y una utopía que para mí parece esencial, pero no parece ser compartida por muchos, ¿cómo podemos dejar de ser estos seres que destruyen la naturaleza y atemorizan animales? ¿Qué otro tipo de ser humano podemos ser? Yo pienso que hemos reemplazado estas utopías por las tecnoutopías, es decir, por el tecnooptimismo. Diciendo esto, quiero decir que no haya nada bueno en las tecnologías para nada. Nos estamos comunicando gracias a ella. Yo pude hacer esta presentación gracias a ella, pero una cosa es eso y otra cosa es pensar, como se dice un poco también
de manera panfletaria en que el futuro está en la tecnología. El futuro, lo que queremos, lo que pretendemos, lo que queremos ser nosotros está en la tecnología. La tecnología nos salvará, pero además la tecnología nos dará todas las herramientas que necesitamos los seres humanos para enfrentar lo que estamos enfrentando. Con la tecnología viviremos mejor. Es decir, no nos preguntamos cuál es el mejor modo de vida posible, sino que vamos a que la tecnología nos dé la mejor forma de vida posible. Yo insisto en que la tecnología es importante y nos ayuda, pero reemplaza, lo veo yo de manera crítica, reemplaza la tecnoutopía, incluso como lo dice, y yo en eso soy muy crítica de Bruno Latour, por ejemplo, con esa vida cyborg, por ejemplo. Es decir, la idea, esa tecnoutopía reemplaza la idea de que tenemos que pensarnos como seres humanos, pensarnos como sociedad y pensar nuestras comunidades. Entonces ahí yo emplazo, quiero llamarles la atención sobre la importancia de generar utopías. Y como no nos sobran en el siglo XXI, pues vamos a ver qué nos dicen las que ya se hicieron y que también le hablaron a su tiempo y con mayor o menor éxito funcionaron o quizás simplemente no funcionaron, pero que sí fueron estructuras de pensamiento para precisamente plantearse el mundo más allá de la realidad. Y en ese caso, entonces, tenemos dos preguntas. La primera, ¿por qué una utopía en este momento? Y la segunda, ¿por qué una utopía en nuestras sociedades latinoamericanas? Y me voy a tomar aquí, me tomé una cita del teórico de la sociedad ecológica, Murray Bookchin, tomada del texto de Renan García, La colapsología o la ecología mutilada. Y nos dice Bookchin, las consecuencias a largo plazo de esta espantosa regresión son demasiado previsibles. Cada vez más frágil, la biosfera terminará por derrumbarse desde el punto de vista de las necesidades de la supervivencia del ser humano, haciendo desaparecer las condiciones orgánicas de la vida humana. Semejante desenlace de la sociedad de producción por la producción, a mi juicio, no es más que una cuestión de tiempo. Pero es imposible predecir el momento en que ocurra. Debemos crear una sociedad ecológica, no simplemente porque es deseable, sino porque es trágicamente necesario. Tenemos que empezar a vivir si queremos sobrevivir. La cita que dice mucho de la crisis en la que estamos en este momento y se queda corta para cuando Bookchin la planteó. ¿Por qué se queda corta? Porque si sabemos cuándo va a pasar, porque tenemos informes científicos como el que salió esta semana del IPCC, que nos dan 7 años para reducir casi a cero las emisiones de gases de efecto invernadero. A partir de esos 7 años, si no se reducen, empezaremos a tener más aumentos de los que ya hemos tenido de temperatura, hasta que las condiciones de la vida en la Tierra realmente se tornen de difíciles a no posibles. Y como ya tenemos ese norte relativamente claro, por supuesto que pueden pasar muchas cosas, pero como ya los científicos se han dicho, aquí tenemos un tipping point, un punto de no retorno, cerca, tan cerca como 7 años, que es muy poco, y lo estamos recorriendo a pasos muy, muy rápidos, pues precisamente, aunque no tengamos mucho tiempo, se nos hace necesario de una vez por todas pensar sinceramente qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos ser. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es de qué forma queremos vivir? Vivir para sobrevivir, como dice él, pero lo primero, si realmente lo que queremos para el futuro es la vida de la mera supervivencia, como en tantas otras distopías, pues ahí probablemente vamos a tener una vida
que no se va a poder preguntar por algo más allá del día a día. Si queremos poder sobrevivir para preguntarnos de nuevo por la vida buena, nuestras condiciones tienen que cambiar y casi de manera inmediata. Pero, ¿y eso nosotros qué? Con nosotros nos refiero a nosotros en Colombia y en nuestras sociedades latinoamericanas, porque siempre tenemos esa pregunta, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Al fin y al cabo eso es de los países ricos, pues que sean las grandes corporaciones, pero ¿qué hay que cambiar aquí si aquí no está pasando nada? Y creo yo que en nuestras sociedades latinoamericanas la necesidad de reflexión, pero también la problemática que genera la negación de la reflexión sobre estos problemas, nos está generando algo que lo he explicado en otros lugares, un discurso exculpatorio de la crisis. Eso no es con nosotros, eso no es nuestro problema. ¿Usted de qué me está hablando? Aquí en realidad yo no veo dónde esté la situación. Eso es de afuera, siempre el problema es de otros, ¿no? Y yo creo que no alcanzamos a ver algunas cuestiones de nuestra propia crisis, que también es una crisis civilizatoria. Pongo algunos ejemplos. La mayoría de nosotros vivimos en ciudades hiperurbanizadas que se han expandido depredando bienes de la naturaleza. Tenemos aires difíciles de respirar. La vida humana es ya difícil. La no humana, la naturaleza, los animales a veces no pueden simplemente vivir en estas ciudades. Su vida es imposible. Nuestras élites, con el beneplácito de buena parte de la población, han entregado comunidades y naturaleza a los modelos extractivistas que tienen la eterna promesa del desarrollo que nunca llegará. Y hay algo muy importante para resaltar en nuestra problemática latinoamericana, y es la pobreza moral. Nosotros vivimos una violencia endémica que casi parece insuperable. Hay que tener en cuenta que Latinoamérica es la región más violenta de este planeta. Casi el 37% de los homicidios del mundo se cometen en esta región. Y además, ya llevamos décadas siendo la región más violenta del mundo. Las perspectivas de muchos analistas es que la violencia incrementará en vez de reducirse. Es decir, nosotros tenemos sociedades que no solo necesitan una autocrítica moral, realmente ideales morales, sino que necesitan además un total replanteamiento de sí mismas, de su futuro, de sus fines. Porque ese total replanteamiento, entiendo yo, esa crítica y esa perspectiva de que realmente lo estamos haciendo mal y de cómo lo podemos hacer mejor, no sé si será la forma de salir de esta violencia. Los analistas no ven ninguna, pero al menos será una posibilidad de pensar y de no seguirnos simplemente exculpando de todos sin entender los problemas y las graves crisis de nuestra región. Entonces, como creo que las utopías sirven a todos y nos sirven a nosotros en concreto, ahora sí vamos a empezar con unos puntos de reflexión para posibles utopías contemporáneas. Tomaré algunos puntos de Aristóteles e intentaré establecer relaciones que a mí me parecen importantes y a ver ustedes qué piensan. Cuando Aristóteles entonces se pregunta por el mejor régimen político, se pregunta por la mejor forma de comunidad, su investigación la establece a partir de la pregunta: ¿es el mejor modo de vida el mismo para el individuo y la comunidad? Así entonces, que Aristóteles está preguntando es: ¿cuál es el fin de la comunidad? ¿Hacia dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué cohesiona la comunidad? ¿Qué hace que exista una comunidad? Y si es el fin, es el mismo para el individuo y para toda la comunidad. Como fin de la comunidad, Aristóteles descarta, ya lo había hecho en el libro primero,
de su política la mera supervivencia. Descarta la mera supervivencia. Si fuera solo para sobrevivir, pues nos podríamos ahorrar, digamos, el ejercicio intelectual. Necesitamos acceder a los recursos y la supervivencia tiene un problema. La mera supervivencia, al acceder a los recursos, no siempre viene guiado por cuestiones moralmente deseables. A veces, y nos lo dice también Hume, será lo no muy deseable, lo peor del ser humano, lo que se destacará ahí. Y también descarta que el fin de la comunidad sea un conjunto casual de individuos. No es simplemente personas que estaban ahí y se reúnen en un estado, sino que hay que tener una comunidad con un fin común. Así entonces, lo que propone inicialmente Aristóteles es que la mejor comunidad se define por el bienestar de sus individuos y el bienestar de los individuos define la mejor comunidad. Desde esta perspectiva, ninguna comunidad es buena si su fin no es que a sus individuos les vaya bien. No hay una comunidad que se pueda llamar buena. No hay régimen, cuando hace el análisis de los regímenes, correcto si el fin no está enfocado en el buen vivir de sus ciudadanos. Yo lo entiendo entonces, entiendo que Aristóteles nos propone una unión simbiótica, que me tomo ahí la palabra de Lynn Margulis, una unión simbiótica entre el individuo y la comunidad. He de aclarar que muchos entienden esta unión como totalitaria. Yo no la entiendo así, puede ser mi aprecio por el autor, pero no la entiendo así, sino una unión donde los fines de ambos converjan y donde realmente podamos decir que estamos en la comunidad, que será lo mejor para nosotros y lo mejor para los demás. En esta unión simbiótica, individuos diferentes crean comunidades grandes y complejas y reconocen relaciones de interdependencia, pero entonces se unen para desarrollar mejores formas de vida. Lo primero es entonces que hay una idea de comunidades que tienen la perspectiva de una buena forma de vida, de la mejor forma de vida incluso, y que se unen en sus individualidades y sin renunciar a ellas, pero en la versión aristotélica no hay que hacerlo. La comunidad y el individuo tienen el mismo fin, pero entonces se unen en sus individualidades para un bien común que al fin y al cabo será el mismo mejor bien para ellos. Claro, el asunto, desde la perspectiva aristotélica y actual, es si estas comunidades de la vida buena, por ejemplo, pues pueden ser estados. Si nosotros fuéramos a plantear estas pequeñas utopías de comunidad, estas pequeñas comunidades utópicas, claro, ni el mismo Aristóteles lo plantea como los estados del tamaño actual, ¿verdad? Como ya les digo, Aristóteles ni siquiera se planteaba la forma en que ya empezaba a cambiar su mundo de la polis al imperio, y siendo así entonces, pues que no se lo planteara, digamos, pero su mejor forma de vida no estaba en lo grande, sino en lo pequeño, en esa comunidad en la que, dice él, todos deben conocerse. Entonces, claro, es muy difícil que en un estado actual haya unidad de individuos bajo un mismo fin. Pero yo creo que de todos modos, esa idea del fin común que une el fin individual también, tiene fuerza como principio evaluador de los estados. El mejor régimen político en la versión aristotélica es una organización en la cual el individuo puede prosperar y vivir felizmente. Lo que a partir de ese principio podríamos preguntarnos, no es si todos los estados tienen el mismo fin y todos los individuos, pero sí, si los estados actuales tienen el objetivo de lograr las mejores condiciones de vida para sus ciudadanos.
Y no estoy muy segura de que la respuesta sea sí. Y dentro de la crisis climática, para preguntarnos lo mismo frente a los estados, podríamos preguntarnos si los intereses económicos que benefician sobre todo intereses corporativos y a las clases privilegiadas no son aquellos que dirigen los estados, más que el hecho de que todos los individuos puedan prosperar y vivir felizmente. Es decir, si los estados no privilegian ciertas formas economicistas de prosperar y vivir para ciertos tipos de personas en sus sociedades. Entonces creo que no alcanza para un estado, pero sí alcanza para evaluar y para preguntarle cuestiones importantes al estado. Porque entonces las comunidades de la buena vida, las que pensaba Aristóteles y las que quizás podríamos entender hoy, para las que nos podría inspirar hoy, son pequeñas y se reúnen con un sentido común del mejor modo de vida, como ya lo he dicho. Es decir, son, como yo las entiendo, comunidades de sentido, en el que el fin común beneficia a todos sus miembros. Ahora, dirán ustedes, a ver, pero ¿qué es la mejor vida? ¿Qué es el fin común? Que ahí puede caber mucha cosa, que ahí puede cualquiera venir a decir este es y este es. Aristóteles reconoce esa discusión. Dice, hay muchos modos de vida posible y todos compiten, de hecho, por ser. Las personas que se orientan por ellos compiten porque esos modos de vida ganen. Y esos distintos modos de vida, esas formas de entender los distintos modos de vida, dice Aristóteles, es un hecho, y también es un hecho para él que la forma en cómo él está entendiendo el mejor modo de vida posible no es ni mucho menos extendido, y que lo que constituye la buena vida, la vida feliz, su constitutivo para él, no es ni mucho menos la opinión más extendida. Todos queremos vivir bien, dice Aristóteles. La pregunta es ¿cómo? Y la respuesta de Aristóteles es que el vivir bien, dentro de las diferencias que pueda tener en los individuos, tiene un marco común, y es la virtud. El ser una buena persona, el obrar bien, el actuar bien, el regir el actuar por la virtud. Ese es el marco común que tiene la vida buena para todos. Eso constituye el centro de la vida buena, incluso si nuestras vidas son muy diferentes, y eso hace posible que constituyamos comunidades que, aunque tengamos diferencias, sean viables en ese principio de el fin que es común para el fin que es de la ciudad y de los individuos. Porque para Aristóteles viven bien aquellos que actúan bien. Solo aquellos que actúan bien. Los demás, no. Ahora, si le preguntamos si la ciudad es virtuosa, dirá claro que la ciudad es virtuosa, pero la ciudad es virtuosa porque sus individuos lo son. Porque la virtud de la ciudad tiene la misma forma del individuo. Así entonces, las ciudades son virtuosas, los individuos que son virtuosos, a todos ellos les va bien, a quienes no lo son, no les va bien. Ahí obviamente hay una pregunta, y es si Aristóteles en su Utopía se está planteando pues seres perfectamente virtuosos. Yo diría que sí. Yo diría que eso es precisamente lo que está haciendo. Pero muchos autores consideran que Aristóteles está hablando de una persona no perfecta, sino algo que llamaríamos el mediocre moral. Yo no creo que Aristóteles esté hablando del mediocre moral. Creo que en su Utopía sí está hablando de la perfección en la virtud. La discusión se las dejo abiertas, pero en todo caso, el marco común, la vida buena, es la virtud. Ahora, plantea otra pregunta bien importante,
y es la siguiente. Si es la labor del político reflexionar sobre cómo gobernar y dominar a sus vecinos. Y él la responde preguntando, como es su costumbre, porque se pregunta, ¿y cómo podría ser parte de la función del legislador algo que ni siquiera es legítimo? Y hace una crítica fuerte a la idea de gobernar a cualquier precio. Porque para algunos eso ni siquiera, es decir, todo el que gobierne lo hará legítimamente. Y Aristóteles dice, no, uno puede gobernar injustamente. No por estar en el gobierno, no por estar en el poder, en el mando. Eso significa que se haga justamente, que estar allí sea legítimo. En ese sentido, ese marco de pregunta, ese marco de reflexión, también va seguido en la reflexión aristotélica por algo que yo entiendo como un problema moral básico, que lo vemos así planteado en Aristóteles, pero que está muy claramente planteado también en Hume y en Kant, es decir, es un principio en realidad de la moral o de la ética, para usar las palabras aristotélicas, porque Aristóteles nos dice que lo que cada uno niega que sea justo o conveniente para sí mismo, no tiene problema en practicarlo contra los demás. Habla de algunos y dice que en lo que a ellos se refiere, buscan que se gobierne con justicia, pero que en lo que toca a los demás no se preocupan en nada por la justicia. Entonces, como estamos pensando en el mejor modo de vida posible, y quizás nos estamos preguntando por allá mientras escuchamos, de todos estos modos de vida que se pueden plantear, ¿qué tienen en común? ¿Y por qué habríamos de buscar algo en común? La respuesta que Aristóteles da en la virtud, pero además en este componente que está por allá para mí escondido en estos textos, pero que resalto, es que el parámetro de una vida mejor es una vida con principios morales. Y esa vida con principios morales exige, como lo exige la moral en general, que el yo no sea el protagonista de la historia. Cuando yo pienso éticamente, lo discuto mucho con los estudiantes, pero me descentro. El asunto no es el yo, el problema no soy yo. No hago, y esto también lo dice Kant, no hago excepciones para mí mismo. Para mí misma, no pienso que todo lo que opera para los demás no opera para mí. Que todo lo que en los demás está prohibido practicar, para mí sí está permitido. Es muy básico, pero es muy difícil. Cualquier comunidad que se oriente por principios de vida buena debe entender que no hay excepcionalidad moral en el yo. La comunidad precisamente se constituye por el bien de todos, y el bien de todos es la idea de cualquier filósofo moral, está siempre guiado por que nunca haya seres privilegiados moralmente en una sociedad. Entonces, con esta perspectiva en mente, yo creo que podemos rescatar muchas de estas cuestiones de Aristóteles, por ejemplo, bajo la idea de que con todos los diferentes que pueden ser las comprensiones de vida de los seres humanos, ninguna comunidad funciona bien sin estándares morales mínimos. Pero por supuesto que un ideal de comunidad debe plantearse estándares morales altos, no mínimos, altos, porque son utopías, es lo que queremos. Podemos de pronto pensar en vivir con lo mínimo, pero queremos vivir con lo mejor. Y yo les insisto, hay una tendencia muy fuerte a pensar que no hay seres morales mejores que peores, y sí los hay. Sí hay un ser mejor moralmente, y sí hay un ser peor moralmente. Entonces, la pregunta por la vida buena no es una pregunta que se origine en la concepción narcisista del yo. Podemos ponerle todos los contenidos que queramos, pero ese ya está por fuera.
pregunta por la vida buena, se preocupa por el bien común, niega la dominación como una virtud y tiene, también lo dice Aristóteles en mucha parte de su texto, de toda su política, la justicia como elemento básico de la sociedad. La justicia como virtud y la justicia como administración de justicia. Entiende ambas. Entonces, estas pequeñas comunidades, que yo creo que pueden ser las pequeñas utopías aristotélicas del siglo XXI, estas pequeñas comunidades de solidaridad, que como la aristotélica, son comunidades precisamente de valores, comparten valores como el aprecio y el respeto por la vida. Esto es muy básico. Uno podría pensar que algún día lleguemos a una sociedad en que decir esto sea una perogrullada. Pero en este momento ni ese básico tenemos garantizado. Ni con la vida humana, ni con la vida de la naturaleza no humana. Entonces, no se trata, creo yo, Aristóteles ve esto mucho más integral, pero si nosotros traemos esa comunidad aristotélica a una utopía actual, no tenemos que pensar que todos seamos iguales, pensemos lo mismo. Es decir, no es una sociedad totalitaria, pero sí es una sociedad con mínimos básicos comunes. O insisto, con muchos más que mínimos. Pero lo mínimo es compartir el aprecio y el respeto por la vida. Y esas pequeñas comunidades pueden ejercer pequeños actos de rebeldía. ¿Frente a qué? Frente a las distopías actuales. Porque actualmente vivimos que todo en un sistema que divide y genera no comunidades, sino individuos en eterna competencia. Que pone este sistema al yo como único objeto de cuidado y preocupación y que realmente sí establece que para esos seres que se consideran privilegiados, esos seres pueden hacer lo que no se toleran los demás. Es decir, una comunidad de la vida buena, una comunidad de la virtud, esa comunidad del bien común, combate, al menos utópicamente, la pobreza moral en la que vivimos. Los disvalores, para decirlo en las palabras de Jorge Richman, el desprecio por la vida humana, animal y natural, y por todas sus formas de florecimiento. La otra pregunta es ¿quién gobierna? Aquí pasaré rápidamente. ¿Y quién gobierna? En la versión aristotélica se gobierna en alternancia. Todos los ciudadanos de su polis deben ser educados para asumir el gobierno y para asumir otras funciones. Todos son gobernantes y gobernados en algún momento y lo harán dependiendo de la edad. Hombre, aspirar a tanto es difícil, la pregunta es incluso si fuese deseable, pero sí es una propuesta que contrasta con la forma en cómo vivimos en las democracias actuales y en cómo nos hemos convertido, para parafrasear a algunos autores, en meros espectadores de la democracia, que votan cada 4 años de forma más o menos resentida porque otra vez no funcionó el gobierno, que lo intentan de nuevo, que se abstienen, que no les interesa, que entienden la política como algo de los políticos corruptos y deshonrosos, pero que no tienen una noción de construcción de comunidad que pueda hacerle frente al fracaso de la política en muchos de nuestros países, al fracaso del sistema político, al fracaso de tantos gobiernos. Entonces, meros espectadores de la democracia, nunca protagonistas de ella, al menos en esa constitución de comunidades que se contrapongan a estas formas de gobierno corruptas y decepcionantes que tenemos por estos días. Y con respecto a los bienes, pues Aristóteles, ya les dije, permanece en un lenguaje muy
platónico, y entonces aquí en sus escritos políticos sostiene un lenguaje al cual después o en otros textos no sostiene, y es la división entre bienes del alma, del cuerpo y los exteriores. De los bienes del alma nos dice, entre más excesivos, mejor. Aquí no hay demasiado en lo que a los bienes del alma se refiere, a la virtud, ¿no? A la forma de ser bueno. Nunca se es demasiado bueno, nunca se es demasiado virtuoso. Pero también hay que anotar que Aristóteles reconoce por encima de la mejor vida de la virtud otra mejor vida, y es lo que se llama la bios theoreticos, la vida intelectiva, la vida dedicada a la investigación y al intelecto. Entonces tampoco habrá nunca suficiente de esto. Nunca se pensará demasiado, nunca se será demasiado. La dedicación al pensar nunca será demasiado. Y como dice él, el alma es más valiosa que los demás, pues sus bienes, la virtud, el pensamiento y demás también lo serán. Y esto nos deja una visión bien interesante, y es que Aristóteles entiende que su mejor comunidad tiene los bienes exteriores como útiles y nunca como un bien por sí mismo. No son los bienes exteriores los que le dan sentido, los que moldean la vida humana. De hecho, el mejor modo de vida, tanto para la ciudad como para el individuo, es el que se acompaña de virtud y de recursos suficientes para vivir. Y también para ejercer la virtud, para eso también se necesitan recursos. Pero suficientes es una palabra que limita los bienes que se necesita, los bienes que se pueden disfrutar, los bienes que aportan algo al mejor modo de vida. Suficientes para vivir, nunca, nunca que reemplacen el sentido de la vida. ¿Y por qué me parece que esto es un elemento muy interesante para reflexiones actuales? Aquí me voy a ir a la historia de Harvey del neoliberalismo, que nos cuenta que en el siglo XX el Producto Interno Bruto pasó a ser la métrica de la economía. Es una métrica para la actividad económica monetizada. En principio no tiene en cuenta si las actividades son dañinas para humanos o para la naturaleza humana o no humana. No cuenta eso, no lo cuenta, no lo tiene en cuenta. Ahora, la simple métrica no es un problema. El problema es que la métrica, digamos, no es un problema, y esa métrica puede ser, y de hecho lo fue en algún tiempo en muchos países, simplemente una forma de entender el crecimiento como valor de uso, es decir, una forma de entender el crecimiento como beneficio para las personas. Y hasta ahí la historia no era perfecta, pero era comprensible. Pero lo que se vino después constituyó un problema. Porque lo que se vivió después, especialmente durante los años 70, nos dice Harvey, fue la consolidación del crecimiento como meta en sí mismo, sin consideración de la vida ni del progreso social. El crecimiento se volvió el fin de las comunidades, de los estados, aquello hacia lo que todo el mundo tiene que apuntar, aquello que le da sentido a los estados. Cada vez que alguien dice la economía no va a crecer, tememos mucho, y hasta a lo mejor tengan razón, pero el punto es que no es el bienestar ni el progreso, sino el crecimiento mismo el que pasó a tener el protagonismo en los modos de vida. Pero el crecimiento está asociado a la producción sin pausa de bienes de consumo, sin consideración de sus efectos dañinos para todo tipo de vida. El crecimiento no lo considera. No está en las medidas. En las sociedades del crecimiento, los bienes externos siempre serán la meta.
porque las sociedades del crecimiento necesitan generar consumo rápido, fácil y barato. Entonces, las sociedades del crecimiento son inversas a la propuesta aristotélica, si las entiendo yo. Inversas, ¿por qué? Porque mientras en las sociedades del crecimiento los bienes externos nunca son suficientes, siempre pueden ser más, nunca son demasiados, son otros bienes como la educación, la salud en la comunidad, la soberanía de los pueblos, los que no crecen. No, la perspectiva del crecimiento no se entiende como el crecimiento en salud, en educación, en vida en comunidad, en solidaridad, de esos que yo comparo con los bienes del alma aristotélicos y que podríamos decir nunca tendremos suficiente. No hay demasiado en este caso. Entonces es el contrario. Es el modo de vida que cambió la balanza de forma tal que el peso y el sentido de la vida en común la da el crecimiento de aquello que es externo y no de aquello que es, llamémoslo del alma para usar la palabra, para que una todo esto que les digo, educación, salud, vida, solidaridad, respeto por la vida, todos esos valores. También plantea Aristóteles una sociedad autárquica. El concepto de autarquía es harto complejo, me voy a referir solo a 2 puntos de esa palabra, y es que para Aristóteles la vida de los individuos es autárquica, es decir, tienen sentidos por sí mismas, el sentido que les da la virtud o la vida de la contemplación, y los regímenes son autárquicos porque proveen a los individuos lo necesario para la vida. Por supuesto que se puede discutir mucho qué es lo necesario, pero proveen lo necesario para la vida. Y esa palabra yo considero que es muy importante para pensar autarquías contemporáneas que nos lleven a entender que nadie se puede proveer a sí mismo todo lo necesario y que en nuestras ciudades vivimos en conjunto de seres totalmente dependientes y no tenemos posibilidades de autosatisfacción. Entonces, una de nuestras utopías autárquicas sería mejorar esas condiciones de interdependencia a través de comunidades de bienestar y de solidaridad. Pero también volver a ser autárquicos en el sentido de volver a los oficios. La mayoría de los individuos, todos obviamente, pero estos individuos, sobre todo citadinos del siglo XXI, no sabemos hacer nada. Y entonces no somos suficientes en sentidos básicos de la vida. Siempre que discuto esto con colegas se ríen mucho, pero para mí es increíble que ya no sepamos ni escribir con la mano. Nadie escribe ya con la mano. Es un reto tremendo. La pantalla reemplazó nuestras manos de forma tal que nos es imposible, aburrido, innecesario pensar en algo tan básico como volver a escribir con la mano. De ahí al canto de gloria que tienen ahora todos, porque hay una inteligencia que ya hasta piensa por nosotros. Las tecnoutopías, ¿no? Es decir, la autosuficiencia en el pensar también estamos renunciando a ella, porque hay alguien que lo hace por nosotros. Entonces, ya ni lo básico, ni el saber hacer cosas, ni el saber pensar las cosas. Pero también ser autárquicos, y en este sentido, es el de proveernos en nuestras sociedades latinoamericanas nuestras propias concepciones de desarrollo. Porque yo creo que ya va siendo hora de que nos demos cuenta de que destruimos nuestros países, destruimos la naturaleza y la vida de muchas comunidades con la eterna esperanza de alcanzar el desarrollo. Ese desarrollo que en el norte global ya está colapsando y que nosotros nunca alcanzamos. Y aquí, ya voy terminando, se los prometo, voy a llegar, me voy a alejar de los escritos políticos y éticos de Aristóteles
en los que Aristóteles sostiene una jerarquía de los humanos y entre los humanos mismos y de los humanos frente a otros seres, que ha sido motivo de muchas críticas y con toda la razón. Son jerarquías que no deberían hacer parte de nuestras propuestas de mejor vivir por estos días. Pero yo considero que sus escritos como física y sus escritos biológicos, que a mí me parecen muy bellos, tienen otra concepción. Y en esa otra concepción me parece que podemos tomar elementos como este. Todos los seres de la naturaleza para Aristóteles son un fin en sí mismo. Ninguno de ellos depende de otro para que su naturaleza tenga sentido. Entonces, el fin de los seres de la naturaleza es la conclusión. No lo puede determinar el ser humano. El ser humano es uno más de esos seres de la naturaleza. La naturaleza no tiene sentido a través del ser humano. La naturaleza, todos esos seres tienen fines en sí mismos. Y creo que esas ideas son ideas combativas frente a la forma contemporánea de entender la naturaleza, de que todos los seres de la naturaleza existen para el ser humano o deben servirle de algo a este. De que el ser humano da sentido y fin a los demás seres de la naturaleza. Lo que no nos sirve no nos interesa. Lo que no nos sirve, si la planta no nos sirve, si esto no nos presta servicios ecosistémicos, si esto no tiene razón antropocéntrica, ¿para qué? Pero además la generación, la producción en millones de seres exclusivamente para nuestro beneficio, negando su naturaleza por completo. En nuestra perspectiva, la naturaleza no tiene una existencia propia, siempre es una existencia referida y generalmente referida a las leyes del mercado y a los beneficios del mercado. Y por eso volver a la concepción de que cada ser es naturaleza en sí mismo, independientemente de lo que otro ser, por ejemplo el humano, haga de él, lo utilice o demás, es una idea que me parece potente y peligrosa para los sistemas explotativos actuales. Por fortuna, peligrosa. Entonces, las comunidades de la vida, a partir de esa noción aristotélica, son esas comunidades que reconocen el fin de los seres de la naturaleza por sí mismo, más allá de los beneficios humanos, que cuidan los bienes de la naturaleza, que son necesarios para la vida, y elimina, esa es mi utopía, la explotación de la vida humana, animal y natural. Y quiero cerrar con lo siguiente, porque de los errores también hay que aprender. Ya les decía yo que eliminar el pasado es un gran error, porque elimina también los errores de las sociedades pasadas. Muchos problemas en la teoría aristotélica, en su teoría en política. Pero hoy en día considero yo, de alguna manera, guardando las debidas proporciones, repetimos errores aristotélicos. Porque Aristóteles no consideraba que todos los habitantes de una polis eran ciudadanos. Entonces la polis no era para el bien de todos los ciudadanos. No era para el bien de todos los habitantes. Estaban todos los que trabajaban la tierra, los metecos, esto nunca se entiende, él mismo fue un meteco toda su vida, pero bueno, estaban todos los que tenían que trabajar, los artesanos y demás, todos ellos estaban, los esclavos, obviamente, todos ellos estaban por fuera de la ciudadanía, de manera tal que no les correspondían ni los bienes de la sociedad, ni la propiedad, ni obviamente estaban incluidos en la idea del mejor modo de vida posible. Entonces, la idea de Aristóteles es que una base de trabajo invisible tenía que proveer a esos ciudadanos, reales ciudadanos, de todo lo necesario para que esos ciudadanos pudieran vivir sus vidas. Y yo encuentro que eso
una forma en la cual seguimos comprendiendo las bases que sostienen la vida, como diría el ecofeminismo, en el siglo XXI. Todas las bases que sostienen la vida, la mayoría de ellas representadas por mujeres, y las bases del cuidado son invisibles, necesarias pero invisibles. Sostienen para que todos aquellos otros que viven libremente su ciudadanía lo puedan hacer, mientras no hay nada de libertad y autonomía en esas bases. Pero además, nuestras poblaciones en los sistemas capitalistas, podríamos decir que se dividen en una población que disfruta de ese sistema, otra parte que aspira y lo lucha y lo siente y compra y lo intenta, poder disfrutar de ese sistema y gozar de algunas de sus ventajas, pero además una parte que está totalmente por fuera del sistema capitalista y de la protección del Estado. Esa parte tiene unos intereses que son totalmente irrelevantes para el sistema, porque ellos no constituyen ventaja alguna para esto. Y su única posibilidad es la supervivencia. No son buenos compradores, no son buenos consumidores. No tienen con qué serlo. Entonces son el margen, la base invisible. El individualismo competitivo en el que vivimos limita todos los intentos de construir estados solidarios y juzga a esas personas como aquellos que solo gastan y no aportan. De manera que tenemos muchos en cada uno de nuestros países que de facto están fuera de la ciudadanía. Y hay que aprender para las utopías, pero también aprender para no seguir generando las distopías que estamos generando en el siglo XXI. Me disculpo por haber tardado tanto en hacer estos análisis. Espero que hayan sido de alguna inspiración para alguien y les agradezco muchísimo su paciencia con esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pau. La verdad es que Paula nos ha hecho una presentación no solamente muy rica en términos de la filosofía aristotélica, sino con un montón de retos para discutir que nos ponen a pensar estos elementos en nuestra vida cotidiana. Bueno, yo creo que ahora vamos a revisar si alguien tiene preguntas, si alguien quisiera intervenir o si tenemos alguna pregunta en Facebook. Y si no, mientras tanto, yo me atrevo a hacer una pregunta, Paula, lo siento. Vamos a empezar con algo porque me dejó pensando algo muy bonito que tú decías, justamente como cada animal es un fin en sí mismo, cada ser en últimas, ¿no? Ser vivo sobre todo es un fin en sí mismo. Pero, y yo sé que existe este paradigma que uno puede leer la política aristotélica bajo un paradigma biologicista y demás, pero a mí me cuesta trabajo un poco hacer el tránsito. O sea, voy a decir por qué no me costaría trabajo hacer el tránsito y por qué sí me costaría hacer el tránsito. Mejor dicho, al paradigma de la sociedad, de la ciudad, al paradigma al que le podríamos aplicar el paradigma utopista. Y es que, en cierta forma, uno podría decir que efectivamente cada ciudad, cada polis, cada sociedad es un fin en sí misma, ¿no? De hecho, ella pone el fin que es el fin que es primero para sus miembros, pero no necesariamente es ideal. Por ahí en algún punto de la política Aristóteles dice que no todo el mundo puede tener el mismo régimen, que cada quien tiene unas condiciones muy particulares, cada sociedad, cada ciudad, etcétera, y que esas condiciones dependen de un montón. Es como cuando en la ética, ¿no? O sea, usted quiere ser una buena persona, listo, no hay una regla porque usted tiene que saber cómo, con quién, en qué condiciones, viendo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿uno cómo haría
por ejemplo, con esa declaración de Aristóteles tan fuerte que dice, no, es que no a todo el mundo le corresponde un régimen como el que nosotros soñamos. Hay lugares a los que les corresponde, yo qué sé, pongámoslo suave, una aristocracia bonita, y hay otros a los que les corresponde menos buena, a otros les corresponde una democracia, a otros una monarquía, por sus mismas condiciones, que no solamente hacen parte de las condiciones de sus individuos, sino incluso los recursos que tienen, la situación geográfica y demás. Entonces, ¿cómo hace uno para conciliar eso con el modelo utopista que podríamos encontrar en Aristóteles, que es realmente también muy fuerte, ¿no? Sí, gracias, Carolina. La conciliación es difícil. A ver, uno tiene que ser realista con muchos de los problemas de la política aristotélica, ¿verdad? Algunos de los problemas de la política aristotélica pues tienen que ver, como tú muy bien lo acabas de indicar, y también están reflejados en su utopía, porque Aristóteles también lo dice en estos, cuando pone la pregunta de ¿para quién sería esto? O sea, Aristóteles le pone nombre y etnia para los griegos, ¿verdad? Y dice, para los europeos no, porque incluso donde hace mucho frío tienen problemas. Y sobre todo, para los bárbaros no, porque los bárbaros, entiende Aristóteles, son súbditos, casi que naturales, ¿cierto? Aristóteles dice algo que es fuerte, pero es como que les gusta ser súbditos. Eso es un poco su diagnóstico de estas personas. Y cuando él hace todo el análisis de los regímenes existentes y de los mejores regímenes posibles, reconoce también limitaciones, pero limitaciones que yo diría que hoy en día precisamente reconoceríamos como problemáticas, ¿no? Porque las limitaciones no solo están en dónde está una ciudad, dónde está ubicada, cuáles son sus problemáticas, sino en qué tipo de personas están ahí. Entonces, claro, el problema de política, digámoslo abiertamente, es que política, yo lo veo contrario a otros textos, política como un texto muy interesante, hace una jerarquización de los seres humanos, una diferenciación casi que sustancial de los seres humanos que es lejana a la ética. Eso uno lee la ética y dice, bueno, esto está resuelto, esto es para todos los seres humanos, todos pueden ser virtuosos, demás, y llega a política y se choca totalmente, porque cuando uno choca se da cuenta de que lo que Aristóteles está diciendo es que esa humanidad, ese antropos que de la ética no es tan antropos aquí, ¿cierto? Que hay antropos de primera, que hay antropos de segunda, que hay unos que son esclavos, que hay otros que siempre deben ser gobernados y demás. Incluso algunos dicen, yo aquí soy más escéptica, pero algunos dicen que seguramente Alejandro estuvo inspirado en unas palabras que Aristóteles pone en su utopía, que son las de que si hubiese un gobierno mundial, digámoslo así en esas palabras, serían los griegos los que tendrían que gobernar, ¿no? Entonces sí tiene una cuasi obsesión con su gente, que yo encuentro también como muy problemática para Aristóteles mismo. Es decir, su pueblo prácticamente no era considerado griego. Su pueblo era, Demóstenes le dice, estos ni griegos son ni griego hablan, ¿no? Entonces, entender cómo Aristóteles entiende a sí mismo, lo que les decía, Aristóteles vive diciendo que los metecos para nada, y este señor jamás en la vida fue ciudadano de Atenas. Yo creo, Carolina, que eso sí nos pone en alerta, y que por eso entiendo que muchos intérpretes prefieran alejarse de política, irse, por ejemplo, a ética, porque política es un texto prejuicioso. Entonces yo quiero hacer un intento por recuperar muchas partes de política, pero no puedo dejar de reconocer sus partes más problemáticas.
Mil gracias, Pau. Sí, es que ese texto es el texto del veneno, ¿no? Em, a ver si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud por aquí. No, profe, en el chat no tenemos No tampoco tenemos. preguntas. Bien. Ay, sí, espérate que Paula también nos está diciendo que las baterías, entonces demos esos segunditos de las baterías para ver si alguien tiene alguna preguntita o algún comentario sobre la vida buena. Mientras vuelve la profesora Paula con nosotros, que ya sobrevivimos la tormenta, pero no sobrevivimos la falta del enchufe en todo caso. Así nos dejó sin, sin Sí. energía totalmente la tormenta, gracias. Pues no tenemos comentarios en Facebook, pero yo sí tendría una última preguntita pequeñita que me dejó pensando también algo porque claro, a diferencia de, hay una frase que no es aristotélica, pero que se menciona mucho como parte de la ética, mejor dicho, una modificación de una frase que dice que el mejor zapatero no es el que hace el mejor zapato, sino que no es el que hace el zapato más fino, sino el que hace el mejor zapato posible con los instrumentos y los materiales que tiene. Y en ese sentido hay quienes han leído, y textos muy recientes, han leído, digamos, esa solicitud de la ética, ser un poquito realistas, y hay quienes dicen, por ejemplo, que Aristóteles es un particularista, ¿no? Diciendo, bueno, es que la virtud no es una cuestión de ideal, sino también es una cuestión de saber leer las circunstancias, ¿no? Saber hacer lo mejor posible en las circunstancias que se tienen y que eso sería, digamos, como una especie de aplicación del término medio. Pero entonces en ese sentido, uno tendría que aceptar, como tú lo dices en algún momento, no, es que la vida contemplativa no es para todo el mundo, ni siquiera la vida política sería tampoco para todo el mundo. Pero entonces eso como nos deja digamos, en un paradigma utópico, porque entonces uno tendría, bueno, como en algún momento también lo dijiste, ¿no? Hay ciudadanos de primera y de segunda, pero en esa póliza específica en la que se estaría pensando cómo funciona eso. Sí, Caro, varias cosas en tu pregunta. Una de las primeras partes que sí quiero decir algo es que hay una discusión muy fuerte, como les decía, en si Aristóteles está hablando en general, no solo en su utopía, pero también si Aristóteles, por ejemplo, en ética, no se está hablando del hombre virtuosamente perfecto o el hombre, llamamos el mediocre moral, es decir, el hombre de todos los días, ¿cierto? Y en ese hombre, digamos, de todos los días, pues tendría, ¿no? Si bien ejerce la virtud, en todo caso, no podríamos decir que es el paradigma de hombre, ¿no? Yo lo leo de otra forma. Yo creo que desde el principio de la Nicomaquia, Aristóteles sí que está presentando, incluso lo está presentando como un ideal educativo, el virtuoso como paradigma. Y que eso, a ver, es difícil entender la perfección en este sentido, pero que eso sí habla de alguien que ha llegado a su telos, pero ese telos, Carolina, que nosotros entendemos como su completitud. Es decir, no es que uno llegue a ser bueno y pueda ser más bueno, es que uno cuando es bueno, y aquí viene el sentido que a mí me parece de lo que estás diciendo tan interesante, cuando es bueno, entiende cómo actualizar la virtud en todas sus circunstancias. Y entonces Aristóteles, creo yo, lo que nos está diciendo es que las vidas de los individuos son muy distintas. Es decir, no hay una forma no se puede hablar de la buena vida, no se puede hablar de la eudaimonía en un sentido como si fuera el mismo armazón para todos. Lo que se puede decir es que
consta de la virtud, pero las formas en que se actualiza individualmente pues dependen de las vidas de los seres humanos, ¿cierto? Y como dependen de las vidas de los seres humanos, pues no será la misma, en todo caso, la vida de Príamo que la vida de otro, ¿no? Porque cuando nos dicen esta parte tan hermosa, pues a ver, pongámonos un reto, ¿quién considera feliz a Príamo? Aquí, que terminó como terminó, ¿cierto? Entonces, en esa perspectiva, yo considero que hay dos puntos. Este primero, de su ética, y el segundo, que es el de la utopía de política. En la utopía de política, leo a Aristóteles, que ya da por descontada la discusión de la vida buena y de la virtud. Dice, esto ya, yo ya lo dije, ahora lo voy a asumir. Leo a ese Aristóteles, sí, como presentando la sociedad de los hombres buenos, tan buenos como pueden ser, digamos, idealmente buenos. Ahora, esta otra forma de vida, que es la bios teoreticos, que se trabaja poco porque no es tan chévere, no resulta tan interesante para algunos, esa es para muy pocos seres de la sociedad. Y uno se pregunta si Aristóteles tenía en vista a alguien más que a la academia y a él mismo, o a su liceo, en el desarrollo. Es decir, esta sí es una vida chiquitita, digamos, en el número de personas que lo pueden ser. Entonces, y luego está, lo voy a decir muy cortamente, y luego está que incluso el de la vida contemplativa necesita comer. Es decir, todo el mundo necesita de los bienes exteriores y todo el mundo los tiene que tener. Entonces, toda condición de vida buena los debe presuponer de manera que ellos estén a la base, pero no constituyan el fin de eso. Pero no sé, Carolina, si atiendo en algo tus dudas. Sí, no es que yo siempre he estado muy preocupada de no poder ser virtuosa, porque entonces si uno no tiene plata no puede ser generoso, si uno, digamos, ese tipo de cosas en las que Aristóteles lo pone a uno como en problemas, ¿no? Pero tenemos dos preguntas. No, es la misma pregunta, pero en dos partes. De Esteban Sarmiento. Dices, gracias, profesora Mira, yo también muchas dudas, pero quisiera hacerle una pregunta muy básica sobre su énfasis en la noción de la virtud frente a otro tipo de aproximación ética. ¿Por qué hacer énfasis en una ética de las virtudes, en el análisis de errores y virtudes de la propuesta? Y una vez usted precisa este punto un poco más en su propuesta, ¿qué papel juegan las virtudes intelectuales? Y agrega, ¿todas las virtudes intelectuales y éticas entran en su propuesta o algunas salen y deben cambiarse? Gracias, Esteban. A ver, para todas y todos los que me están escuchando, sí, hay que decir que Aristóteles tiene una lista de virtudes éticas y otras que llamamos virtudes dianoéticas, ¿cierto? Es decir, divide entre virtudes de la praxis, de la parte ética y las virtudes del intelecto. Y ahí en esas virtudes tiene una lista de virtudes que puede cambiar, pero que incluyen virtudes que hoy en día pues nos resultarían por lo menos molestas, como la de la magnanimidad, ¿cierto? Es decir, alguien es grande, si es grande tiene que reconocerse como grande y dejar de, y no actuar como lo que no es, por ejemplo. Claro, eso es molesto. No, eso tiene muchos problemas. Entonces, no se trata, Esteban, y en esto no fui clara, y te agradezco la pregunta, no se trata de traer a colación las virtudes aristotélicas exactamente en el esquema que Aristóteles les muestra, es decir, en algunos lugares son 10, en algunos otros son 13, se trata más bien de traer a colación no cada una, sino la idea de virtud en general. La idea de virtud en general tiene, desde mi lectura, muchas ventajas sin que reemplace lo que nosotros conocemos como moral, es decir, la moral de los deberes, la moral de los derechos y que tienen otros otros centros. Pero la idea de virtudes se concentra mucho en la pregunta de qué tipo de persona soy.
qué tipo de persona quiero ser. Es decir, el foco de reflexión está menos en aquello que los demás me exigen, me piden, ¿no? Por ejemplo, como los derechos son los deberes, y más en aquello que yo desarrollo, aquello que quiero ser, la forma en cómo yo quiero actuar. Entonces, creo que ambos aspectos, por ejemplo, de la moral son importantes y necesarios, y que en el caso de la virtud, lo que nos preguntamos, por ejemplo, siempre nos hacemos cuando estamos trabajando en este tipo de temas, no los aristotélicos, sino de la crisis, todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Y yo qué gano de cambiar? ¿Y yo qué gano de hacer esto? ¿Y yo por qué tendría yo que hacerlo? La virtud no es la única respuesta, pero es una forma en que nos ayuda a comprender que hay cosas que son importantes para nosotros mismos, es decir, hay formas de ser buenos que pueden ser importantes para nosotros mismos independientemente del juicio de los demás. Entonces, ahí creo yo, Esteban, ¿cierto? Sí, que está la fuerza de la propuesta de la virtud, y yo incluso actualizaría las intelectuales de la forma en como muy torpemente intenté expresarlo cuando decimos que hay una renuncia constante al pensar. Los filósofos y las filósofas no hemos encontrado todavía este lugar en el mundo donde no se nos pregunte para qué sirve lo que hacemos. Y eso tiene mucho que ver con que el pensar por sí mismo, la aventura del conocimiento, el saber, el querer saber. Yo mencionaba, por ejemplo, a Lynn Margulis. Por ejemplo, Lynn Margulis lo que hace es hacer toda una aventura para descubrir de dónde viene la vida y demás, y probablemente de ahí lo que salga es eso, saber de dónde viene la vida y nada más. Es decir, todas esas aventuras del conocimiento cada vez parecen resultar menos interesantes, menos importantes, y cada vez parecen ser desplazadas por los presentismos, los pragmatismos y demás. Yo creo que nos tiene que dominar un principio de realidad, pero nunca un principio de realidad que nos obligue a dejar de pensar y de conocer. No sé, Esteban, si de alguna manera he llegado a sus cuestionamientos. Muchas gracias a usted. Que sí quedó satisfecho porque dijo que gracias. Bueno, no sé si hay alguien más o si quieres decir algo más, Pau, sobre... No, agradecerles mucho de nuevo a todas y a todos por habernos acompañado en este ciclo, agradecer mucho a las expositoras y los expositores que nos acompañaron en estas 8 sesiones. Espero que nos podamos encontrar de nuevo en estas reflexiones. Creo que hemos podido generar al menos la duda de por qué volver al mundo clásico, y bueno, esperando nuevas reflexiones. Y deseándote a ti, Carolina, y a todas y a todos una buena tarde. Muchísimas gracias, y bueno, entonces damos por ser pues finalizado el ciclo de conferencias del Aula Abierta Oriente, y pues estamos esperando contar con ustedes y su asistencia para los futuros eventos del Instituto de Filosofía. Recuerden también visitar todas nuestras redes sociales, la página de Facebook, la página de la revista Estudios de Filosofía, las redes sociales de la revista Estudios de Filosofía, para que puedan consultar los trabajos que allí están publicados. Muchísimas gracias y buenas tardes.